Gracias a todos por tomarse el tiempo de ver nuestro video. Si este contenido te resulta interesante o útil, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Me encantaría leer tus opiniones y sugerencias en la sección de comentarios para poder seguir mejorando y ofrecerte contenido aún más interesante. De nuevo, muchas gracias. Todo comenzó en una noche tranquila, después de un partido de fútbol. Mi esposo llegó a casa acompañado de dos personas que yo no conocía. Lo que ocurrió esa noche cambió por completo la forma en la que veía nuestra relación. De manera definitiva. En este relato vamos a explorar los acontecimientos que generaron incertidumbre en todos los presentes. Mi esposo siempre había sido una persona calmada, sin cambios bruscos de humor ni comportamientos extraños. Alguien que prefería una vida sencilla, estable y sin complicaciones. Yo creía que nuestra relación era sólida, aunque ahora empiezo a tener dudas. Después de tanto tiempo, nunca imaginé que pudiera estar ocultando algo importante. Nuestra vida era simple y rutinaria. Durante el día yo me ocupaba de mis responsabilidades, y por la noche compartíamos momentos de tranquilidad. Esa noche, como de costumbre, mi esposo salió a jugar fútbol. Los sábados solía hacerlo para relajarse y pasar tiempo con sus amigos. Yo me quedé en casa, sin pensar en ningún momento que algo fuera de lo normal pudiera suceder. Sin embargo, cuando regresó, no venía solo, Adrián y Pablo. Dos hombres completamente desconocidos para mí lo acompañaban. Mi esposo se veía de buen humor y me los presentó con naturalidad. Intenté recordar si alguna vez había escuchado sus nombres, pero estaba segura de que nunca los había mencionado antes. Aunque su apariencia era normal y su comportamiento parecía amigable, había algo en el ambiente que se sentía extraño. No sabía exactamente qué era, pero algo no encajaba. No era habitual que trajera invitados después del partido, así que simplemente decidí observar y mantenerme en silencio. Los saludé y todos comenzaron una conversación ligera. Después me retiré un momento para seguir con mis tareas domésticas. Aún así, sentía una extraña sensación, como si esa noche fuera a ser diferente. Todo comenzó de forma normal. Preparé algunas bebidas y, al volver al salón, me sorprendió la energía tan animada que mostraba mi esposo. Parecía demasiado alegre, incluso más de lo habitual. Pensé que simplemente estaba disfrutando de la compañía de Adrián y Pablo. Me senté a su lado en el sofá mientras los tres hablaban y bromeaban sobre fútbol. Hasta ese momento, todo parecía completamente normal. No había nada que llamara especialmente la atención. A veces intervenía con algún comentario, pero no podía ignorar esa sensación de incomodidad. No sabía si era su comportamiento o la forma en la que hablaban, pero algo no encajaba. Tal vez sus miradas, que de vez en cuando se cruzaban con la mía como si esperaran una reacción. Decidí no darle demasiada importancia. Quizás solo estaba de buen humor. Pero todo cambió en un instante. Mi esposo rompió el ambiente con una frase inesperada. Miró a Pablo, sonrió y dijo algo que me dejó completamente desconcertada. Pablo, ¿te has dado cuenta de que Elena podría tener una conversación muy interesante esta noche? En ese momento sentí que todo se detenía. El ruido de la habitación desapareció para mí. Las risas, las palabras, todo quedó suspendido en el aire. Intenté procesar lo que acababa de escuchar. ¿Podría repetir lo que acabas de decir? ¿Era una broma? ¿Qué significaba eso? Miré a mi esposo buscando alguna señal de que estuviera jugando, esperando que se riera y dijera que no era nada, pero su expresión era completamente seria. No había ironía, no había rastro de humor. Sus ojos permanecían fijos en Pablo, como esperando una respuesta. Luego miré a los demás. Pablo parecía totalmente confundido, sosteniendo su vaso sin moverse. Adrián, en cambio, evitaba la mirada y observaba el suelo en silencio. En pocos segundos, el ambiente cambió por completo. La tensión se podía sentir en el aire. Yo no sabía si estaba molesta, confundida o incluso asustada, pero necesitaba una explicación lógica. Mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Por qué había dicho algo así? ¿Qué estaba pasando realmente? Cuando pensé que la situación no podía volverse más extraña, mi esposo añadió otra frase con total calma, empeorando aún más el ambiente. Claro que sí, lo dijo con absoluta seriedad.
Sentí un vacío en el estómago. No era una broma. No había ninguna explicación evidente. El silencio en la sala se volvió incómodo, casi insoportable. Pablo seguía inmóvil. Adrián evitaba cualquier contacto visual, y yo seguía intentando entender lo que estaba ocurriendo. Esa noche dejó de ser normal. Después de esas palabras, todo cambió. La forma en la que veía a mi esposo, nuestra relación e incluso a mí misma. Y aún así, lo más extraño todavía estaba por venir. Siempre lo había visto como alguien reservado y tranquilo. Entonces, ¿por qué se comportaba así ahora? ¿Por qué decía esas cosas delante de personas que acababa de conocer? Lo observé buscando alguna pista, alguna señal que explicara lo que estaba pasando, pero él permanecía completamente sereno, como si tuviera todo bajo control. Por un momento, me sentí completamente sola dentro de esa habitación, como si fuera la única persona que no entendía lo que ocurría. Las preguntas se acumulaban sin parar. ¿Era una broma de mal gusto? ¿Estaba probando algo? ¿O había algo que yo no sabía? Aunque mi mente iba a toda velocidad, mi cuerpo permanecía quieto. Quería levantarme, salir de ahí, evitar esa situación que no comprendía, pero algo me mantenía en mi sitio. Una necesidad de entender. Decidí observar en silencio. Mi esposo sostenía su copa con total tranquilidad, como si nada le afectara. Lo que más me inquietaba era esa seguridad absoluta que mostraba, como si ya supiera cómo iba a terminar todo aquello, y entonces volvió a mirarme, sin imaginar lo que vendría después. No se trataba de un simple juego ni de una broma. No parecía una burla. Al contrario, daba la sensación de que él esperaba algo de mí, algo que yo aún no comprendía. ¿Qué estaba imaginando exactamente? ¿Qué creía que debía hacer yo en ese momento? Lo único que sentía con certeza era que, aunque intentara resistirme, ya estaba dentro de algo que él había iniciado, como si no hubiera forma de retroceder. Las preguntas seguían golpeando mi mente sin descanso, y aún así, sentía que la situación seguía empeorando lentamente. Mi respiración se volvió más inestable, como si el aire dentro de la habitación se hubiera vuelto más pesado. Quería respuestas, pero no me atrevía a preguntar. Y entonces ocurrió algo que me dejó completamente sin palabras. Mi esposo se levantó en silencio, sin explicar nada, sin siquiera mirar a sus amigos. Cruzó la sala con pasos tranquilos hasta quedar frente a mí. Estaba demasiado cerca. Se inclinó ligeramente y, en voz baja, casi como un secreto que no debía existir, susurró: ¿Puedes confiar en mí? Solo esas palabras fueron suficientes para detener el caos en mi cabeza. Su voz no sonaba como una orden ni como una broma. Era una calma absoluta, una calma que no pedía permiso, pero que de alguna forma obligaba a escuchar. En ese instante, una mezcla extraña de emociones me atravesó por dentro. Por un segundo pensé en rechazarlo, en decirle que dejara de jugar conmigo. Pero algo en su mirada me detuvo. No era impulsivo. Nunca lo había sido. Si estaba haciendo eso, debía haber una razón. Confía en mí. Esa frase se repitió en mi mente una y otra vez, como si ya no me perteneciera. Nos miró a todos con una calma que ya no parecía casual, sino deliberada. Había algo distinto en su postura. Ya no era el esposo relajado de siempre, ni el hombre que había llegado del partido con 2 amigos. Era alguien que parecía tener el control de cada segundo de esa habitación, como si la conversación no hubiera sido una simple charla, sino una preparación. Respiré hondo sin darme cuenta. El aire se sentía más pesado, como si la habitación hubiera cambiado de temperatura sin razón. Bien, dijo finalmente. Solo esa palabra. Pablo se movió incómodo en el sofá. Adrián seguía callado, con la mirada fija en algún punto del suelo. Yo intentaba entender en qué momento todo se había vuelto tan extraño, tan cuidadosamente dirigido. Mi esposo dio un paso más hacia el centro de la sala. Ya tenemos algo de honestidad, continuó con voz tranquila. Pero no es suficiente. Sentí un nudo en el estómago. No era la frase en sí, sino la forma en la que la decía. No había presión, ni enojo, ni urgencia, solo una seguridad absoluta, como si todo esto fuera parte de un plan que los demás apenas estábamos empezando a ver. Pablo tragó saliva.
¿Qué quieres exactamente? Preguntó por fin, intentando recuperar algo de control en la situación. Mi esposo lo miró unos segundos antes de responder. Quiero ver cómo reaccionan las personas cuando dejan de actuar. El silencio que siguió fue distinto al anterior. No era solo incomodidad, era incertidumbre real. Adrián levantó la cabeza por primera vez en varios minutos. Esto ya no parece una conversación normal, dijo en voz baja. Mi esposo asintió lentamente, como si aceptara la observación. Exacto. Ese único acuerdo hizo que todo se sintiera todavía más inquietante. Yo lo miré, intentando encontrar en su rostro alguna señal de ironía, de broma, de algo que devolviera la situación a lo normal. Pero no había nada de eso. Solo una calma fría, controlada, casi metódica. Entonces giró ligeramente la cabeza hacia mí, y por primera vez desde que empezó todo, su atención no estaba dividida. Estaba completamente enfocada. «¿Y tú?», dijo. Sentí como el aire se me detenía. No añadió nada más. Solo esa palabra. Y en ese instante entendí algo que no quería aceptar del todo. Ya no era una espectadora en esa conversación. Gracias a todos por tomarse el tiempo de ver nuestro video. Si este contenido te resulta interesante o útil, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Me encantaría leer tus opiniones y sugerencias en la sección de comentarios, para poder seguir mejorando y ofrecerte contenido aún más interesante. De nuevo, muchas gracias. Esa noche, en cuanto la puerta se cerró detrás de Adrián y Pablo, el silencio volvió a llenar la casa, pero no era el mismo silencio de antes. Ahora parecía más profundo, como si las paredes también estuvieran procesando lo que acababa de ocurrir. Mi esposo seguía de pie en el centro del salón, inmóvil por un instante, observando el espacio que segundos antes había estado lleno de tensión. Yo permanecía sentada, intentando ordenar mis pensamientos. Todo se sentía demasiado reciente, demasiado intenso como para entenderlo de inmediato. Él se giró lentamente hacia mí. Ya no había esa misma rigidez en su mirada. Ahora parecía más sereno, pero también más difícil de leer. ¿Estás bien?, preguntó con suavidad. Asentí sin estar completamente segura de la respuesta. No era cansancio ni alivio. Era algo intermedio, como si mi mente todavía no hubiera terminado de alcanzar lo que había ocurrido. Él suspiró y caminó hacia el sofá, sentándose a mi lado sin prisa. Durante unos segundos no dijo nada, solo el silencio entre los dos. Luego habló. «No fue una prueba para ellos», dijo. «Y tampoco para ti». Lo miré, confundida otra vez. Entonces continuó. «Fue una forma de romper algo que ya estaba ahí, aunque no lo viéramos». No supe qué responder. Había una parte de mí que quería discutirlo, cuestionarlo todo, pedir explicaciones claras. Pero otra parte seguía intentando procesar lo que había sentido durante toda la noche. Él bajó la mirada un momento, como si eligiera bien sus palabras. «A veces creemos que la confianza es algo que se dice», añadió. «Pero en realidad es algo que se sostiene, incluso cuando no entiendes todo». El silencio volvió a instalarse entre nosotros, pero esta vez no era incómodo. Era más bien pesado, lleno de pensamientos que no terminaban de encajar. Miré alrededor del salón. Todo parecía normal otra vez. El sofá, la mesa, las luces. Nada indicaba que esa noche hubiera ocurrido algo fuera de lo común, excepto lo que había quedado dentro de mí. Me giré hacia él. «¿Entonces qué fue todo esto?», pregunté finalmente con voz baja. Él no respondió de inmediato. Se tomó unos segundos. Luego dijo, «Un punto de cambio», y esa vez no añadió nada más. Nos quedamos en silencio otra vez, pero ahora era distinto, porque, aunque la casa ya estaba en calma, yo sabía que algo dentro de mí había cambiado de forma irreversible, y que de alguna manera él lo había previsto desde el principio.